Hola, espero que se encuentren muy bien. Nada más quería grabar este audio, por si se escucha medio raro, pues es el audio de mi teléfono. Y pues quiero hacer algunas aclaraciones del siguiente podcast que van a escuchar. Pues resulta que creo que hay un par de inconsistencias e incluso hay algunas cosas que me equivoqué al estar comentando este caso. Uno de ellos es de que dije que pues los estudiantes quisieron intervenir en la fiesta de una gobernadora, la cual es un dato erróneo que se me pasó de largo, es decir, en realidad lo que pasó fue que los estudiantes fueron a sabotear. Era una teoría que decían que los estudiantes fueron a sabotear la fiesta de la esposa del gobernador, no la gobernadora, porque pues en ese entonces ella era directora del DIF o de una organización pública y pues de las tantas teorías que se desmintió, obviamente, pues se dijo que los normalistas iban directamente a sabotear, pero yo dije gobernadora, así como, pues, no sé, algunos datos erróneos también como de que uno de los normalistas los fallecieron en uno de los autobuses, también creo que mencioné que falleció gente en la cuestión de los autobuses, de los avispones, creo que era el médico, si no me equivoco, y así. Fue un error de continuidad, lo reconozco, y pues en sí yo no tengo en sí un guión, como quien dice, estructurado, yo tengo unas notas y pues voy cambiando de pestañas en el Google. Entonces, o sea, estoy hablando, cambio de página, hablo, cambio de página, incluso a veces en mi diálogo, en mi discurso, pues salto temporalmente de una situación a otra y a veces regreso. Entonces está algo así, un poquillo dispersa, pero el objetivo era pues hacer conciencia y visibilizar este problema de lo que pasó de los normalistas. Entonces, lo aclaro porque sí va a haber gente que me va a decir, oye, ¿por qué eso? ¿Por qué no lo otro? Por eso, previo a al podcast, pues quisiera hacer esta aclaración. Y pues creo que eso es todo lo que tenía que decir. Es importante aclarar las cosas porque la gente lo toma mal. ¿Y por qué lo toma mal? Por diversas cuestiones. Pero yo quiero que se entienda, pues lo repito, el mensaje que quería dar sobre las repercusiones de la salud mental en la población y pues es una situación muy difícil, la cual a propios extraños sí ha lastimado. Entonces, hace poquito, hoy estamos día 24 de septiembre, en 2 días debe de salir el podcast. El podcast lo grabé una semana antes de esto, entonces obviamente no di datos tan, como les explico, no di ciertos datos actuales, pues yo nada más me centré en el caso y la repercusión y pues solo quería comentar yo solo quería, no quería, quiero dar a entender esta cuestión por cualquier cosa o motivo que me digan, oye, ¿por qué no dijiste esto? Te faltó esto, etcétera, ¿no? Y pues lo grabé días antes, puesto que pues tengo otras ocupaciones y pues quería dejarlo lo mejor posible. Entonces yo creo que hice lo mejor ¿cómo se llama? En el podcast y pues nada, se los traigo para ustedes. Nada más como un dato, el día de ayer pues hubo un enfrentamiento entre normalistas intervinieron en un batallón, en un cuartel militar y fueron a protestar y pues hay mucha gente que está en desacuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Este es mi punto de vista, ¿no? Y tiene que ver con la aclaración del audio, así, pues, solo quería dar mi punto de vista, que pues es muy difícil que los alumnos y los padres de familia pues no se contengan,
puesto que hay demasiadas dudas y pocas respuestas, ¿no? No estoy justificando la violencia, pero entiendo su molestia y a lo mejor y no se hicieron bien las cosas, pero nada más quiero que sepan que pues no es fácil superar una pérdida tan grande como lo que es un hijo y más un hijo desaparecido. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque pues hay muchos comentarios de que hay comentarios que hay gente que no está de acuerdo y está bien. Tú puedes no estar de acuerdo con ciertas cosas y está bien. Y otra cosa es como que maldecir, decir, no, pues que los desaparezcan, no, pues van a desaparecer 43, no, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso es lo peor que puede hacer una persona. ¿Por qué? Porque es horrible, o sea, hay gente que no entiende el dolor de las personas y lo entienden y hacen burla. Yo entiendo que en México somos un país donde hacemos burlas, pero pues este no es el momento, no es lo idóneo hacer una broma o hacer un comentario de este tipo. Pero como última reflexión final, nada más quiero que te quedes con esto. No es fácil, imagínate, Dios no quiera, pero vamos a ponerlo algo sencillo. Vamos a ponerlo como algo cotidiano que la gente use, una playera. O sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero para no dar un ejemplo de pérdida real, porque hay gente muy sensible, vamos a ponerlo así, una metáfora por lo que es. Imagínate que tú tienes una playera todo el tiempo, que te la regaló tu abuelito, o tú le hiciste, no sé, pero tienes algo, una playera, un objeto que para ti es muy especial, y lo pierdes, y no lo recuperas, y sabes que te lo agarraron, o imagínate que sea tu coche, tu casa, lo que sea. Y no lo puedes aguantar y haces lo que sea por buscar respuesta, justicia o lo que sea que necesites. Y no pasa eso. Y pese a eso vas con las autoridades y te mienten y se burlan de ti y hacen cosas, ¿no? ¿Te imaginas ese dolor? A eso voy. Yo quiero llegar a esa reflexión. Es precisamente eso. De hecho, cuando las personas tienen una pérdida, no la mayoría, aclaro, pero suele pasar que la gente se desinhibe y hace cosas que socialmente no son aceptadas. Vuelvo y repito, esas cosas pasan y es posible. Entonces, solo comento esto también porque veo muchísima gente que dice cosas de verdad muy, muy dolorosas de que ojalá los desaparezcan, a esos mexicanos marranos, de bla, bla, bla. O sea, yo he leído demasiados comentarios y para mí digo, híjole, ojalá, Dios no quiera, ojalá y no te pase algo así, de verdad, no te pase algo ni que se le parezca tantito porque es horrible. Entonces, pues nada, solo quería decir esta aclaración y hacer este comentario final. Pues nada, te dejo con el podcast de Un Lugar Resiliente. Ah, otra cosa también que quería decir antes que termine. Yo sé que este canal hablo de psicología, de mi experiencia, más que nada de mi experiencia. Bueno, yo no soy profesional de la salud mental, yo soy un estudiante y yo nada más doy mi punto de vista. No, este canal no es algo profesional. Si en su momento se puede hacer, se puede hacer. Lo puedo usar como medio profesional, pero en esta ocasión o en estos momentos hablo de mi experiencia y cómo puedo ayudar. No es una verdad absoluta, no es algo que esté en un libro como tal, pero sí es mi opinión por mi experiencia, por las cosas que he vivido. Y pues hay cosas que estudié en la psicología y pues me gusta compartirlo, ¿no? Por eso uso palabras muy básicas por ser un profesional de la salud mental me escucha. Solo quiero que sepan eso, yo no soy lucrando con esto. Y si lo fuera, aclaro, yo no soy ningún profesional de la salud mental, eh, yo no tengo la verdad absoluta. Y si me piden fuentes, obviamente se las voy a dar, pero solo quiero que se sepa eso, ¿no? Para que no se piense que doy algún tipo de asesoría o algo así. Yo no hago ese tipo de cosas. No puedo y pese que tenga la carrera no podría porque tendría que tener
alguna especialidad como es la psicoterapia o alguna especialidad en salud mental y pública. Solo quería aclarar esta cuestión y también decir que pues este canal pues como se trata de mi experiencia, psicología y resiliencia, etcétera, 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 hay cosas que sí compaginan o sí checan con otras personas y pues está muy bien. Entonces, generalmente yo no hablo de política, no me gusta la política, pero en esta ocasión toqué ese tema. Y pues nada, solo quería decir eso. Eh, Escúchalo, ya sabes que cualquier cosa pues ando ¿cómo se llama? En Instagram, también estoy en Spotify y en YouTube, por si quieres dejar algún comentario o algo así. Nada, te mando un fuerte abrazo y que comience el capítulo. Buen día. Trágica desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y todos seguimos preguntándonos en dónde están. A favor de este movimiento que ha provocado varias reflexiones y lamentablemente hasta el día de hoy pocas respuestas del gobierno. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. última... Ya me cansé. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Los estudiantes estaban siendo atacados. Tengo información de que incluso la propia Policía Federal participó, estuvo presente en varios de estos puntos de los ataques. Hoy sé también que la Policía Federal Ministerial, que depende de la PGR, desde las primeras horas de ese 26 de septiembre también estuvo en las calles, en los puntos clave donde ocurrieron el asesinato y la desaparición de los estudiantes. Y por supuesto, revelo la verdadera participación del Ejército Mexicano esa noche, el cual salió a las calles de acuerdo a sus... A desistir mientras tenga vida, porque no quiero ahora un nieto desaparecido, porque no quiero a otra familia desaparecida. Las desapariciones no son un caso aislado, son políticas de Estado. A 4 años sin poder darle abrazos a cada uno de ellos. No vamos a aceptar para nada la postura del gobierno sobre el caso, el paradero de nuestros hijos. ¡Porque vivos se los llevaron! El día de hoy tengo un tema que he estado preparando. Vamos revisando. Bueno, pues este episodio lo he estado preparando durante mucho tiempo. Es algo que quisiera hablar, es algo que quisiera comentar. Y pues es probable que me tiren el live. ¿Por qué? Porque voy a tocar temas muy sensibles. Voy a tratar de modificar ciertas palabras o ciertos términos para que esto no suceda. Aún así, este live lo voy a subir, lo quiero subir a YouTube y al mismo tiempo lo estoy grabando en Spotify, lo estoy grabando para Spotify. En ese momento se está grabando mi sonido, mi voz, es decir que el sonido va a quedar registrado para que lo pueda subir a Spotify y no sé, meter algunos clips de noticias y cosas así. No, es lo que se me ocurre. Como ustedes ya saben o como ustedes ya vieron en la promoción de Instagram y TikTok, pues hoy vamos a tocar un tema muy delicado, que es el caso de Ayotzinapa. Porque aquí tengo un itinerario de una lista de cosas y las fuentes, las cuales es importante decir. Este tipo de guía me sirve para pues no perderme tanto, no redundar tanto. Y pues también pueden comentarme ustedes qué opinan del caso en sí.
el caso de Ayotzinapa. Mis motivaciones, para el primer punto, las motivaciones las cuales decidí hacer eso es que hace muchísimos años, cuando empezó Un Lugar Resiliente, en YouTube pues estaba con otro nombre, se llamaba Viacrónicas o Crónicas de Viaco. No me pregunten el nombre, pero el punto es de que pues en su momento yo quería pues quería tocar muchos temas. Uno de esos temas pues toqué el caso de Ayotzinapa, pero como era muy reciente pues el video me lo bloquearon y se eliminó. O lo eliminaron, no tengo idea qué habrá pasado. Nunca recuperé ese video, pero sí hablé de dos temas muy interesantes, que es el tema de los normalistas y también el tema del movimiento del 68, de 1968, cuando pues pasó lo que pasó en Tlatelolco, como muchas personas. Y en tiempo después, a lo largo de los años, pues he estado leyendo, enterándome de muchas noticias, y hay cosas que al principio no me cuadraban y no me siguen cuadrando, pero pues en su momento les estaré comentando. La segunda motivación o una de las cosas que he experimentado o he vivido a lo largo del tiempo es de que el caso me impactó demasiado, que pues llegó un tiempo en la cual ya no pude leer, como quien dice, porque pues tenía un problema en la vista, y ese problema en la vista me impidió leer libros. Pero sí escuchaba podcasts, escuchaba noticias y esas cosas y me informé más, porque llegó un punto en el cual no podía ver, y pues aparte de la escuela que era en línea en ese entonces, pues quería dedicarme a otra cosa, y en una de esas cosas o en una de esas formas pues me empecé a adentrar en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Hay gente que en este canal o en este canal y en el canal de Un Lugar Resiliente de Spotify, que me escuchan de Colombia, de Honduras, de otros lugares, de otros países. Y hay gente que no está enterada y gente que sabe poco, ¿no? Y por eso quisiera pues comentarlo. Hay mucha gente que habla al respecto de eso y está bien, desde su punto de vista y su perspectiva. Segundo punto, considero que es algo que a mí me ha impactado demasiado y estoy en muy de desacuerdo en muchas cosas, desde el caso, desde cómo se ha manejado y desde otros puntos de vista. Cuando hay una situación de crisis, hay una situación realmente fuerte, es algo complicado de que una persona pueda superar, es algo complicado, ¿no? Y entiendo que tenga efectos colaterales, tiene efectos los cuales puede repercutir permanentemente en la vida de una persona, se trate de lo que se trate, ya sea en este caso es la desaparición forzada, en este caso de 43. Y digo por qué me impactó, pues es algo que me pasó cuando era un adolescente, y también al mismo tiempo es algo que pasó de forma masiva, y apuesto que no han sido solo 43 personas, ¿no? Yo no quiero sonar una persona antipática, yo no quiero sonar una persona que no tenga conciencia de esto. Al contrario, tengo demasiada conciencia. Y pues hay mucha gente que transgiversa la información o saca información que de verdad no es la correcta, no es la válida y así. He escuchado y he leído comentarios desde que inició este caso o desde que se empezó la investigación del caso, que hay mucha gente que dice es que supéralo, es que hay que seguir adelante, e incluso los políticos habían dicho eso, es un tropiezo en la vida, pero hay que superarlo, no se puede superar de cierta forma. Entonces, en fin, no se puede superar por lo siguiente. Breve resumen y de lo que pasó. Segundo punto. Habían unos estudiantes. Después de ese resumen voy a estar explicando detalles, cosas que van a decir y por qué. Bueno, lo voy a ir explicando a lo largo del video, del live, del podcast, de lo que sea que estés viendo o escuchando. Bueno, pasó que hace 8 años aproximadamente, en el 2014, un día 26, unas personas, unos estudiantes, la escuela se llamaba Isidro Burgos,
eran una normal, aquí en Yucatán está la normal superior, que es, pues, se forman maestros y esas personas, estos alumnos decidieron tomar ciertos autobuses para llegar a la Ciudad de México. ¿Qué querían hacer en la Ciudad de México? Pues todos los años iban y pues se manifestaban y hacían marchas y esas actividades dinámicas para conmemorar sobre el movimiento del 68. Y tú me dirás, ¿qué es el movimiento del 68 y por qué está ligado a esta historia? Breve resumen y hago paréntesis del caso de Ayotzinapa y abro caso de el 68. El movimiento del 68 fue una masacre donde varios alumnos y personas y civiles fueron asesinados y fueron disparados, torturados un 2 de octubre de 1968. Eso debido a una serie de inconformidades, se fueron a manifestar y es cuando ocurrió cierto atentado. Fue algo planeado que por muchos años se había dicho, se había conspirado de hecho, pero hoy en día es una realidad de que esto pasó, esto sucedió. No fue un accidente, fue algo planeado, ¿no? Entonces hubieron una serie de atentados contra las personas ese mismo día, pero no solo fueron estudiantes, habían mamás, hijos, padres de familia, personas adultas mayores, policías militares, habían de todo. Y entre en esa lucha, por decirlo así, pues sí vieron involucrados personas de elementos militares, policías, etcétera, ¿no? Entonces, cada año o se conmemora, no quiere decir conmemorar, pero sí se manifiesta y se recuerda por lo menos qué es lo que pasó ese 2 de octubre de 1968. Cierro paréntesis. Estábamos en la parte donde los alumnos de la normal superior, de la normal de escuela Isidro Burgos se fueron a manifestar. Entonces ellos lo que hacían era agarrar y en esos autobuses y se iban. En el transcurso pues hubieron una serie de... Fue un choque, no quiero decir choque, fue... Bueno, se dio la situación de que los policías e incluso militares empezaron a ir en contra de esos alumnos y es ahí cuando empieza la historia. Es ahí cuando empiezan a desaparecer alumnos, desaparecieron 43 personas, torturaron a otras. Hubo un caso de un chico que lo tiraron ahí en la calle y le hicieron muchas cosas, ¿no? Hubieron personas en ese transcurso de los autobuses, hubieron inocentes que fallecieron. De por sí no era justo lo que le iba a pasar con los normalistas, pero en ese transcurso y en ese trayecto fallecieron personas que si los alumnos no tenían nada que ver, las demás personas quienes sufrieron igual no tenían nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto, ¿por qué? Voy a leer algunos comentarios. Qué bueno que hagas ese tipo de cosas. Bueno, no importa. El punto es de que llegó un punto en la cual en esa serie en esa circunstancia, pues se vieron involucrados, pues personas. Todos eran inocentes. Todos eran inocentes. De verdad. Cada que hablo de este tema me parte el alma. Me parte el alma como la gente va y dice cosas que de verdad no tienen ni conciencia. Yo sé que el sentido común es un constructo social. Pero hay gente que sí no tiene cuidado con sus comentarios. Y les voy a decir por qué. Porque la gente no tiene ese tacto o esa sensibilidad de poder reflexionar y tomar conciencia sobre eso. Yo sé que son unos pocos, pero esos pocos son personas que, híjole, son personas famosas o son personas que a mí me curte esto, ¿no? Siguiendo con la historia, pues a los alumnos los encierran, por decirlo así, y los desaparecen, se los llevan a otros lugares, ¿no? Los Hubo una mujer que iba en un taxi,
creo que el taxista falleció, la mujer falleció. Y en esos autobuses, porque eran similares, pues iban también un grupo de futbolistas, un grupo de chicos que jugaban fútbol americano, eran de una tercera división. Esos chicos terminaron el partido y se fueron a comer unos tacos. Y de la nada, o sea, así, de la nada, son abatidos a disparos. Hay un relato que a mí me sacó de onda. Bueno, de por sí, de toda la historia me saca de onda. En sí, la historia me saca de onda. ¿Por qué? Porque son cosas que no te imaginas. Son cosas que de verdad dices, híjole. En uno de esos casos, a uno de los tipos salió cuando se dieron cuenta que los chicos son recibidos por disparos, se tiran al suelo y sale el médico y sale y dice, hey, tranquilos, ¿qué onda? ¿No? Y pues le toca. Y en uno de esos también fallece otra persona en ese enfrentamiento. Yo no le diré enfrentamiento porque es algo de desventaja. Entonces, hay versiones que apuntan que los chicos, ¿no? Que quedaron porque todo esto, lo que pasó con el autobús de los avispones fue en otro lugar, en una autopista, en otro lugar. Pero los chicos que se quedaron en la ciudadela, en la ciudad, o en el lugar, pues obviamente estaban aterrorizados. Todo empieza cuando detienen los autobuses y para ellos es, digo, algo normal porque es algo que siempre se hacía. Tomar los autobuses e ir a una manifestación es algo que se hacía siempre. Tan es así, por eso quiero hablar un poco de la verdad histórica cuando pasó esto. Tan es así que los choferes de los autobuses todos ya sabían su papel, todos ya sabían qué hacer. Y era algo que no se esperaba, ¿saben? Porque la central de camiones sabían que los chicos iban a venir y iban a agarrar esos autobuses y se los iban a llevar. Incluso pues no era como que un escándalo y así, pero llegaban los jóvenes, se presentaban, el chofer ya sabía qué hacer y adelante. Entonces hay datos donde uno de los chicos al salir, igual con lo mismo que la otra persona, el autobús de los avispones, y ahorita voy a explicar por qué se fueron a ese autobús, ¿no? Empiezan ¿cómo se llama? Empiezan a salir y obviamente asustados salen despavoridos corriendo. Y en una de esas sale un chavo, un tipo, y lo disparan, pero le perfora acá, ¿no? Y cae en el piso. Y si no me equivoco, uno de ellos o él, actualmente, o si no, hasta la fecha no he revisado el dato, pero estaba en coma. Creo que era una de las personas que sabía o supo qué pasó y cómo pasaron las cosas. Sí. Exactamente, 8 años después. Entonces, a mí me duele este tipo de cosas porque como estudiante yo lo entiendo. Ahorita vamos con las explicaciones. Hubieron versiones donde los chicos se escondieron en el monte y estuvieron ahí solos. Había otras versiones donde creo que son 3, se escondieron en una casa. Y estuvieron allá 16 horas sin comer, sin tomar agua, sin comunicación, sin nada, ¿no? Y estuvieron así, porque si salían sabían que les iba a tocar, ¿no? Y pasa esto, y es aquí cuando meto la verdad histórica. La verdad histórica es una investigación que hizo el gobierno de México en su entonces, por ahí del 2014, porque pues eso pasó en el 2014, en cierto presidente que todos ya conocemos, pues los que son el ex procurador, los que estaban al mando de la investigación formulan una tesis, una teoría absurda, una teoría que
que yo, te los juro que a mis 14 años, yo creo que la edad que sea, que tenga acto de conciencia y que sepa de lógica, y no necesariamente que sea un científico, pero hay cosas que no cuadraban. La versión básica y sencillamente es: los alumnos quisieron ir a alterar el orden en una fiesta de lo que era entonces la gobernadora, porque ella hizo un brindis, hizo una fiesta. Y la versión decía que fueron pues a perturbar a esta localidad, a la fiesta iban a perturbar, no sé por qué. Después que agarraron unas personas y que supuestamente eran narcotraficantes y los pusieron en un lugar que es el basurero de Cocula y que los incendiaron y que en menos de 16 horas desaparecieron, fueron quemados y luego los restos fueron tirados en un río que se llama el río de San Juan, si no me equivoco. Eso fue la verdad histórica. Chicos que no tenían nada que hacer, que fueron, entre comillas, digo entre comillas porque pues estoy haciendo esto, entre comillas, digo entre comillas porque es una barbaridad y es algo muy estúpido. Es algo que, y digo estúpido, y es muy doloroso porque juegan con la lógica y pensamiento de las madres y padres de familia, ¿no? ¿Qué en realidad pasó? Bueno, no en realidad pasó. Se dan algunas explicaciones. Y ese tipo de cosas se los digo porque lo he recopilado de varios libros. 3 por si acaso. Esta información lo estoy sacando, miren. La guerra que nos ocultan, de Francisco Cruz. Este libro que tengo en físico, léanlo, cuesta como 200, 300 pesos. Me partió el alma porque habla de cómo se interfirieron las comunicaciones, ¿no? Mucha información dolorosa. La verdadera noche de Iguala, de Anabel Hernández, considero que ha sido una de las aportaciones súper resumidas y muy acertadas, ¿no? Que es del año 2016, es de diciembre de 2016, ese libro, el de La verdadera noche de Iguala. Compila y hace una investigación muy externa. Contexto de esta chica se fue a los Estados Unidos porque se tuvo que exiliar. Y una universidad le pagó, o le ayudó, no quiero decir pagó, pero le ayudó con las investigaciones para poder llegar, ¿no? Hacer este tipo de investigación y dar algunas conclusiones que hoy en día son acertadas y es lo más, no lógico, no quiero decir lo más lógico que pueda llegar, pero sí es lógico que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Tercer libro, Ayotzinapa, Horas Eternas. Este libro toca fibras muy, muy sensibles. Muy sensibles. Es de Paula Felipe. Y si no me equivoco es del año 2015. Ese libro me curtió porque habla de muchas cosas. En una de las anécdotas que cuenta esta persona que se llama Ayotzinapa, Horas Eternas, cuentan cómo de por sí México ha sido un lugar donde ha habido una disculpa, quiero ver cómo va. Bueno, sí, 20 minutos. De por sí México ha sido diversidad de lenguas y hay personas indígenas. Pero el lugar de Guerrero donde ocurrió eso, en Iguala y así, pues, así como en Yucatán, como en otros lugares hay lenguas indígenas, lenguas madres. Pues había un grupo de personas indígenas, ¿no? Porque llegaron un tiempo que empezaron a traer algunos chicos, algunos alumnos de esto. Y en este libro cuenta, o relata la autora, que los alumnos van bajando y los padres van y abrazan a sus hijos. O sea, van y los abrazan y qué bueno que estás bien y todo, no pasa a mayores, solo fue un susto, ¿no? Y hay una parte que a mí me dolió muchísimo y eso nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar porque dice
que había una familia indígena que estaba esperando a sus hijos. Para empezar, ellos no hablaban español. Y ellos no sabían qué estaba pasando. Y ven que sus hijos están bajando de los autobuses y se encuentran con su familia y ellos no saben ni qué onda. Y luego los llevan a la fiscalía y pasan un montón de cosas. Les ven la cara de ignorantes a los pobres padres de familia, ¿no? Para empezar, yo que no, por ejemplo, poniéndome en su lugar, yo no sabiendo el idioma que es el español, no sabiendo qué está pasando, no sé dónde está mi hijo. ¿Cómo voy a saber qué está pasando o qué no pasa? ¿Quién me ayuda? ¿No? La verdad histórica dice, como les había dicho, que a 43 estudiantes los van y los incineran en un basurero en Cocula. Esto es realmente falso. ¿Por qué? Porque sale si no me equivoco, es chileno. Este investigador es chileno que no me quiero equivocar. El informe se llama Torero. El informe de Torero, la investigación de Torero, ahí lo pueden buscar en internet. De todos modos, yo les voy a dar las fuentes al fin y al cabo. Esta persona lo que hace es una investigación, porque él es experto en Estados Unidos, él es expertísimo en ciertas áreas de los incendios. Él investigó atentados, e incluso investigó parte de él investigó parte de lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos con lo de las Torres Gemelas. O sea, es una persona que no le pueden ver la cara de estúpido. El punto es de que esa persona va y hace una investigación y dice, o en resumidas cuentas dice que para incinerar 43 cuerpos no pasan 16 ni en 20 horas. Pueden pasar días. Segundo, cuando pasa nada más por incinerar una persona, pues obviamente se ve ¿cómo se llama? Se ve el humo, pues. Y la gente no notó ese humo, porque se hicieron investigaciones y se pidieron datos a la comisión que se encarga del clima, no voy a decir el nombre, pero la comisión que se encarga del clima y el sistema meteorológico, no subieron, es que llovió, que si llovió, que si no llovió, etcétera, ¿no? Y él decía que para hacer este tipo de prácticas, y más que nada con 43 personas, un grupo de 50 personas, pues tendrían que estarle, no es como que porque la versión de la verdad histórica decía que eran, le estuvieron tirando basura y le estuvieron tirando leña y gasolina. O sea, no, se necesita demasiado combustible y demasiadas cosas. Punto número 3. Para hacer ese tipo de práctica, se necesitan obviamente más personas, no unas 5, demasiadas personas. Y último punto, la persona o las personas que lo hicieran no se podrían acercar a ver qué onda, nomás a vigilar. Se necesita un perímetro demasiado grande y se necesita, aparte de más insumos, lo peor que puede hacer una persona es acercarse y acechar y ver qué onda. No se puede, y técnicamente es imposible. Yo no, bueno, en su tiempo, si le hubiese dicho eso, me hubiesen tachado por tonto o por algo así, pero pues ya hay estudios que lo confirman, que lo comprueban. Segundo, llega un punto en la cual hay versiones que apuntan que al siguiente día de lo que pasó, llegaron unos expertos, unas personas de otros lugares y empezaron a investigar y no los... Bueno, eso fue semanas después, tiempo después, no vamos a entrar en fechas ni en días, pero tiempo después llegan unas personas de Argentina y empiezan a investigar el lugar y no los dejan pasar, que porque X o Y razón, ¿no? Hay versiones que apuntan que un periodista estaba investigando la zona y se dio cuenta que en un helicóptero estaban amenazando a una persona y tiempo después resulta que esa persona lo amenazaron para que diera una verdad que nunca fue. Lo torturaron para dar un testimonio falso, ¿no? Después una de las expertas en la investigación va al río y le muestran un pedazo de hueso y dice, no, pues es lo que encontramos, ¿no? Y pues obviamente ella no se la cree, o sea, no.
piensa que le están viendo la cara de tonta. No lo dice así, pero yo así lo interpreto. Y yo creo que una persona con 2 dedos de frente se daría cuenta que le están viendo la cara de tonta. ¿Por qué? Porque ella es experta. Y a los expertos les vieron la cara de tontos, ¿sabes? Porque decían, algo no cuadra, algo no concuerda. Al fin y al cabo, pues salen versiones. Después, hace unos meses, sale versiones de que estaba la Marina antes de que llegara la Procuraduría o la Fiscalía. Y hay videos que demuestran esto. Que demuestran que presuntamente pues habrían inventado la escena del crimen. Digo inventado porque de verdad no pasó eso. Y luego dicen que fueron un grupo de narcotraficantes y luego un grupo de policías, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que les había comentado de los autobuses y así? Bueno, esta chica, Anabel Hernández, de su libro de La verdadera noche de Iguala, ella apunta, o ella, pues en sus investigaciones, teoriza, digo teoriza porque no es algo que desgraciadamente no se puede comprobar así. Cuando se hacen las investigaciones, incluso pasa en la historia de México, está la versión oficial, que la versión oficial es un iceberg, mira, es una cosa que va así encimita, es un piquito, pero debajo hay muchas cosas, y es la versión no oficial. Digo no oficial porque no es algo comprobado por en un organismo público o gubernamental, ¿no? Entonces, sale a la luz, o bueno, estas personas en los libros y a lo largo de los libros dicen que en los autobuses habían drogas y que esas drogas iban para los Estados Unidos. Y por eso estaban buscando los autobuses. Es por eso, porque a veces se preguntaban ustedes, ¿por qué fueron a un autobús que no era el que estaban buscando, que eran de los estudiantes? Se fueron a un autobús de unos chicos que juegan fútbol americano. ¿Qué tenían que ver? Bueno, no tenían nada que ver, pero supuestamente en esos 5 o 6 camiones había un cargamento muy importante de drogas. Y querían rescatarlo, pero se les salió de las manos y es cuando inició todo, ¿no? Esa versión de los autobuses y las drogas, pues es algo que últimamente ha salido en internet y en varios lugares, en varios periódicos, que se está... No podemos ir confirmarlo porque no es algo que lo confirma el gobierno, pero es algo que tiene hasta cierto punto... Yo no le quiero decir lógica porque no le quiero buscar una lógica a eso, no le quiero dar una explicación, ¿no? En fin. Entonces... son algunas cosas que pasaron. En varios libros o en varias investigaciones mencionan que bueno, antes de seguir con esto, pues sí, contrataron a un grupo de personas, unos expertos interdisciplinarios que eran de diversos lugares. Entonces como que iban y venían, o van y vienen, ¿no? Eran de España, de Argentina, de Chile, de varios lugares. Eran expertos, especialistas y científicos quienes se dedicaron a llevar este caso. Se llevaron piezas de huesos, piezas óseas a varios lugares. Hasta en Austria se llevaron. Se fueron haciendo investigaciones en otros lugares y se dieron cuenta que la verdad histórica no concordaba no tenía congruencia, no tenía coherencia lo que se estaba diciendo en cómo se llama a lo largo de cómo se llama, no tenía congruencia, pues, no, una versión decía otra versión y nada, no tenía nada que ver. Se hizo una comisión para la verdad sobre el caso, ¿no? Y a lo largo del tiempo les han dado largas a los padres y madres de familia. Hay padres y madres de familia que fallecieron en la pandemia y nunca supieron qué pasó. Se han señalado a personas. Habían, por ejemplo, yo me acuerdo que creo que fue la versión de Anabel Hernández que decía que habían unas personas, una persona como tú y como yo, por ejemplo, y que los iban y los policías o los militares así, y que los secuestraban y los torturaban, les obligaban a que den una versión para darle, entre comillas, sustento a la verdad histórica.
hubieron mujeres que habían sido bio-ladas o habían sido abusadas sexualmente para que colaboren, es decir, para que no dijeran la verdad de lo que estaba pasando, ¿no? Hubieron manifestaciones de todo tipo, hubieron... a mí lo que más me sacó de onda fue que algunas personas quienes estuvieran a cargo de la investigación, ya después de que se limpiaron las manos, tuvieron un cargo, un rango superior. Por ejemplo, había un coronel que se convirtió en general, una cosa así. Habían personas... Hubieron personas que fueron torturadas para dar una verdad que nunca pasó. Hubieron madres y padres de familias que estuvieron ahí con sus hijos, hubieron padres, hubieran personas que hasta el momento no han sanado esas heridas y yo creo que nunca lo van a sanar. Suena feo, pero es así. Y hay políticos, hay muchas cosas, ¿no? Que suena muy horrible en este caso, ¿no? Hay pocos detenidos y los detenidos a veces son inventados, creo yo. Y según dicen que la investigación científica es la más top y la mejor y desgraciadamente no se ha avanzado en gran caso para llegar a esa verdad, ¿no? Olvidé mencionar que igual eso es una teoría que por mucho tiempo pues ha estado saliendo a la luz y es que había hasta para eso pasó, lamentable, había un estudiante que ese estudiante pues era un ex militar. Ahora confirman de que sí fue un militar y que estaba infiltrado, ¿no? Y que lo desaparecieron, el mismo órgano o batallón de las Fuerzas Armadas, creo yo. No doy nombres para no especificar, pero pues se sabe quiénes son. El procurador en ese entonces dijo algo repudiante, algo que sí me sacó de onda cuando yo lo escuché. Y eso que cuando estaba dando el informe dijo, ya me cansé. Y esa palabra le pegó fuerte y llegó a traumatizar a muchas personas. Lo llegó a romper el alma, como que ya me cansé, ya saben. Yo me pregunto lo mismo, como que ya me cansé, ¿no? Yo quiero aclarar una cosa muy importante, que no todos los militares son así. Yo he conocido militares de lo más íntegro y honesto que ha tenido el país, se los juro. Policía militar, no sé, pero pues he conocido militares o gente que ha sido de la milicia, que han sido de lo más correcto y lo más noble. Por eso yo no quiero generalizar. Yo sé que no todos los militares, policías, políticos no son así. Yo lo entiendo, pero hay unos pocos que sí están dispuestos a hacer cosas malas con tal de mancharse las manos y ganar algo. Y eso es gente que no están bien de acá. La sociopatía y la psicopatología es eso. Un sociópata y un psicópata es una persona que no está bien de sus facultades, que hace lo que sea por dañar a otros y vivir, entre comillas, tranquilo. Y ese tipo de personas caen. No quiero encajar, pero es muy psicópata hasta para eso. ¿Cómo una persona puede dormir tranquila o tranquilo después de cometer o involucrarse en tal cosa, de tal manera, ¿no? A estas personas quienes han ido investigando el caso, los que son internacionales, los expertos, y no sé cómo son las siglas, pero son expertos internacionales de diversas disciplinas, pues hay gente que, bueno, igual hay gente que se puso a investigar, hasta los mismos autores estuvieron en riesgo en su momento, y están en riesgo, y se tuvieron que ir a otros lugares, o dejar el caso porque los amenazaban de muerte, por muchas cosas. Y es muy doloroso esto, ¿no? Aquí es donde entramos en la parte, vamos a decir, psicológica. Los efectos psicosociales que tiene una desaparición forzada son los siguientes. La sociedad en general nunca está preparada para este tipo de cosas.
Y es algo la cual ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Se ha hablado mucho del tema sobre, porque igual yo he estudiado, por ejemplo, las desaparecidas de Juárez en los 80s y 90s, y el feminicidio, cómo es que empieza empieza a darse ese auge allá en Juárez, en Tijuana, en el norte más que nada. Y cómo a lo largo del tiempo ha repercutido mucho la inseguridad y este tipo de desapariciones. ¿Por qué? Porque México en realidad no estamos preparados a ese tipo de cosas, nunca lo vamos a estar. Porque tanto tú como yo podemos estar en riesgo de que un policía, un militar, quien sea, desgraciadamente así es, nos haga ese tipo de cosas. O alguien dé la orden y así. Y llega un punto en el cual llega hasta traumar a algunas personas. ¿Por qué? Porque es algo inesperado y es algo que no se te pasa por la cabeza, ¿no? Las fuerzas del orden las fuerzas que se encargan de cuidar a las ciudadanas y ciudadanos, pues es eso, dar seguridad. Pero hay personas que no están dispuestas a darlos y están dispuestas a, por unos pesos, a hacer obedecer, pues. Yo entiendo que hay ciertas personas que deben de obedecer, pero no está el juicio moral y ético, ¿no? Para discernir y decir yo no. No. Entonces, es algo que impacta en la sociedad. Porque hay gente que sí se traumatiza. Hay gente que no sale a la calle, tiene miedo. Incluso a mí me pasa de que estoy en la calle y veo un policía que me está siguiendo. No sé qué vaya a pasar conmigo. Porque incluso aquí en Yucatán ha pasado de que las fuerzas del orden y la ley pues se sobrepasan sobre los ciudadanos, porque hay justicia solo para el que tiene dinero, el que no. Si no tienes donde caer muerto, olvídate, porque pasa. Ya ha habido casos de inocencia, ya ha habido casos de gente quienes les pasa ese tipo de cosas. Y es una cicatriz muy muy grande que siempre va a ser recordado y muy manchado en la historia de las páginas de México. O sea, por si nuestra historia ha sido manchada, esa es una de las que sí afecta a cierto punto. ¿Y por qué efectos psicológicos? Bueno, las personas, lo voy a explicar de una forma que no se escuche feo, pero las personas a lo largo del tiempo vamos teniendo pérdidas del trabajo, de relaciones interpersonales, amorosas, fallecimientos. Es algo, es el ciclo de la vida. Naces, mueres y ves fallecer a tu familia, tu mamá, tu papá. Y con esto quiero hacer dos vertientes. Una, las etapas del duelo, que por cierto tengo un podcast ahí en Spotify y en YouTube hablando cómo funciona esto y cómo son las etapas del duelo, pero lo voy a tratar de resumir acá. Y dos, la pérdida de un hijo. Uno, con una persona, y vamos con la definición del duelo. El duelo es una forma de adaptación que las personas tienen o deberían de tener o aprenden a lo largo del tiempo para adaptarse a la nueva circunstancia. Es decir, que cuando hay una pérdida se presenta la negación, que es el hecho de negar la situación, la negación, la depresión, la aceptación, la negociación, etc. Pueden ir en orden, pueden ir como sea, pero el objetivo de la intervención de la psicoterapia es de que la persona aprenda a vivir sin esto, o sea, que le vea desde un punto de vista, otra percepción que se le quiera dar. El punto es no quedarse estancado y tratar de sanar, como quien diría, la corriente humanista, o por lo menos en la forma conductual aprender a vivir con eso, ¿no? La tanatología menciona, o esa disciplina, porque es una disciplina, que pues es algo que pasa. Incluso Elizabeth Kübler-Ross y otros autores, y eso lo sostengo. Una cosa, y esa es la segunda vertiente, una cosa es el duelo, les había dicho, el segundo punto o la segunda vertiente es que si hay algo que nos duele a los seres humanos es perder una mamá, un papá o un hermano, ¿no?
Pero imagínese perder un hijo. Es el dolor irreparable que puede tener un padre de familia y una madre. Más una madre. ¿Por qué más que una madre? Porque ella lo procreó, ella lo cuidó y lo crió. Habitualmente o naturalmente, entre comillas, cuando pasas las etapas del duelo o tienes un duelo sano, pues aprendes a vivir con ello y lo recuerdas. Pero cuando se trata de la pérdida de un hijo es irreparable, independientemente de las circunstancias. Es algo doloroso y es algo que nunca se olvida. Se puede superar, sí. Se puede vivir con eso, sí, pero es algo que jamás se va a olvidar. Y tercera vertiente que puedo decir acá. Cuando se trata de una desaparición, ya no estamos hablando de un duelo. ¿Por qué? En este canal hablo de la resiliencia, de la superación personal, el desarrollo del personal, el potenciar tus habilidades, el aprender, el soltar. Y por mucho tiempo yo no había querido sacar este material. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No me sentía bien por mucho tiempo. Se los digo, y es algo personal. Ya no es algo que leí o investigué. De forma personal les puedo decir que me afectó porque digo, híjole, yo que hablo de resiliencia y etcétera y esas cosas. Por un momento me detuve a pensar que eso ya no se trata de la resiliencia. Yo creo que la resiliencia no haría efecto acá. La resiliencia, para los que no lo saben, es la capacidad de que el ser humano tenga para afrontar las situaciones. Pero yo empatizando con los madres, padres de familia y personas cercanas a los alumnos y a los alumnos, yo no puedo concebir algo como resiliente el hecho de perder. Una cosa es perder y otra cosa es que me hayan desaparecido a mi familiar, hijo, familia, persona. Las personas cuando tienen una pérdida pasan por algo que se llama depresión, que es una etapa del duelo, pero hay personas que no superan esos duelos y se está la depresión crónica, la depresión patológica, que es cuando la persona ya no es una depresión entre comillas normal, es algo que le afecta en su sistema a nivel cerebral, hormonal y fisiológico. Hay un libro que igual recopila esa información que se llama Yo solo quería que amaneciera. Ese documento es de 500 páginas. Fue publicado el 14 de marzo del 2018 y esos son los impactos psicosociales del caso. Es aquí donde concuerdo y analizo eso y digo, vaya, es todo lo que había pensado durante mucho tiempo se confirma, ¿no? El siguiente tema donde saco esa teoría y es de una forma personal. Una cosa es de que diga mi punto de vista y otra cosa es que lo pueda comprobar lo que estoy pensando con lo que se ha investigado. Que se llama Los 43 desaparecidos, un año, muchas mentiras y una teoría que tiene sentido. Ayotzinapa en la psicología del sentimiento al acontecimiento histórico de David de 2014, ¿no? Básicamente haciendo un recopilatorio de todo esto y basándome más que nada en el artículo de David de 2014, el que dice Ayotzinapa en el sentimiento y el acontecimiento histórico es que las personas, y eso es verdad, de que las personas tienen una depresión, ¿no? Y llega un momento cual esa depresión ya no desaparece. El patológico sí se puede tratar de forma psiquiátrica, pero yo creo que hay algo más grave que la patológica. Y eso es el duelo de depresión persistente. Eso es persistente, es algo que va a seguir. Y ese tipo de depresión yo creo que no se va a curar así tan fácil, por lo menos tan fácil. Hay gente que va a tener la astucia y la valentía de decir, lo voy a superar y así, pero ¿cómo se va a superar algo tan fácil? No se puede. Y la depresión, vamos a empezar a definir la depresión como algún tipo de trastorno mental
la cual no solo es estar triste ya, porque estar triste es momentáneo, pero la depresión persistente, bueno, la depresión en sí es algo que dura muchas semanas, incluso años, pero la persistente puede durar hasta una década si quieres. Y la depresión persistente es eso, va a seguir ahí el tiempo. Y creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, de todo corazón. ¿Por qué? Porque lo entiendo. De verdad que lo entiendo, ¿no? Entonces, esos son los impactos, ¿no? Por ejemplo, si nos basamos en de yo solo quería que amaneciera, de los impactos psicosociales del caso, el marzo de 2018, ese informe de 500 páginas recopila información de nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿no? Que efectivamente es eso. Se ve la realidad, la cruda realidad ahí de ese caso. Cómo la gente no come, cómo la gente no está bien, no se siente bien, ¿no? Y tú dirás, o la gente dirá, ¿por qué no van a terapia? Porque la terapia no va a arreglar cierta cosa. La depresión persistente es algo que a veces es permanente. El tiempo de vida que la persona lo sufra, pasar ahí. Y es algo que no se puede cambiar tan fácil. Ni con la psicoterapia, ni bajando Dios. Es algo que... Si tú te sientes triste y no te quieres sentir así, imagínate una persona así. Hay personas que sueñan con ellos. Y es completamente, hasta cierto punto, normal. Y hay personas que alucinan al tener a su familiar al lado. Eso está combinado con la depresión patológica, que es la exacerbación del sentimiento, y se ve a flor de piel lo que es la depresión. ¿Se acuerdan? En un podcast les había dicho que la depresión es aquel estado de ánimo persistente donde la persona no se puede, no siquiera puede ser el mismo. ¿Se imaginan? No comer, no dormir, no levantarse, no tener ganas de nada. La gente pierde el sentido de la vida cuando está así. Hay gente que se suicida por eso. Hoy que estamos, bueno, este mes que es mes de la prevención del suicidio, por más que la quieres prevenir, pasa. Imagínate si una madre o padre de familia le afecta el hecho que su hijo lo hayan, por ejemplo, lo hayan asesinado. Imagínate una persona, una madre de familia, que no sabe cuándo va a volver su hijo. Es más, ni siquiera hay cuerpo para rezarle o para enterrarlo, por decirlo así. Hay un libro muy interesante que se llama Ni vivos ni muertos, que recopila mucha información y es muy crudo como te cuentan la verdadera verdad, y de cómo los medios de comunicación, cómo los políticos y las fuerzas armadas desaparecen y no tienen ni siquiera plena uso de conciencia en decir estamos mal. Eso es algo que se le salió de las manos. Es algo que va a repercutir a lo largo del tiempo y muchos años. Muchos años. ¿Te imaginas? No dormir, no comer, no. Y eso no te lo estoy inventando, es algo que está acá. Todo esto está en estas fuentes. Sea como sea, te la pueden narrar, te pueden dar los hechos, las evidencias científicas. Porque la psicología es una ciencia. Hay gente que dice, es que la psicología no es una ciencia, es una pseudociencia. No. Y hay gente que quiere psicologizar esto. ¿Psicologizar qué es? Es decir que, vamos a salir adelante todos y felices. No se trata de eso. Es ahí cuando la psicología, incluso la psicología no puede actuar ante esto. Lo que puede hacer es tratar a la persona y ver de qué forma abordar y no sé. Si hay cuando se hace un informe clínico o psicoterapéutico se dan recomendaciones, pero puedes dar todas las recomendaciones del mundo para superar este duelo o ese problema a nivel personal. Pero esto no, insisto, no se va a arreglar con un curita, con un fluoxetina. No va a pasar. Y es algo que quiero que sepan ustedes y que lo tengan en cuenta.
todas y todos estamos en riesgo de que nos pase algo similar. Y eso es a nivel internacional, porque pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en muchos lugares. Y es eso. No se va a arreglar eso, no es tan fácil. A mí me saca de onda porque le ven la cara de los políticos y la gente en general. Hay gente, no quiero decir general, pero hay gente que le ven la cara de estúpidos a los padres. O piensan que son unos tontos, cuando en realidad no es así. Y es algo muy doloroso, de verdad, se los juro. Y yo tengo cierta empatía en esto. Porque soy una persona muy sensible. O sea, yo escucho casos y es como, híjole. ¿Por qué? Porque en su momento, bueno, yo siendo estudiante, sí pasé ciertas carencias. Pero los pude resolver. Pero ellos que son maestros, no eran cualquier tipo de maestros, eran maestros. Bueno, en este libro, por ejemplo, dice que hay dos vertientes, hay dos formas. Suena feo, pero pues pasa. No es algo en general, pero es algo que pasa. Tienes dos caminos en la vida: o dedicarte a la delincuencia, que puedes ganar dinero, o dedicarte a trabajar, o dedicarte a estudiar. Y ellos se están preparando para eso, ¿no? Hay gente que decía, no, pues se lo merecían los criminales que hacen ahí. Es lo peor que puedes hacer, es revictimizar a la persona o a las víctimas, valga la redundancia. Pero pues es eso, ¿no? Se rompieron sueños, se quebraron esperanzas, se hicieron muchas cosas y dejaron una cicatriz que jamás se va a olvidar en la vida, tanto de los alumnos, quienes los rodeaban, hasta con los padres de familia, ¿no? Eso va a persistir siempre. Eso va a estar en el recuerdo de todas y todos. A mí me dolió porque si a mí me cuesta, si a mí toda mi carrera universitaria me costó demasiado trabajo, mucho trabajo, tuve que trabajar, tuve que romperme el alma, tuve que esforzarme un montón. Y cuando me entero que una persona está en la misma circunstancia o peor que yo, digo, bravo, te lo aplaudo, qué chido que te dediques a eso. Porque yo me voy a dedicar más adelante a la psicología, me costó un montón. Pero ellos que iban a ser maestros, ¿qué? Digo, ¿qué? Porque no eran cualquier maestro, eran maestros que tenían su escuela, es una tradición y tenían una ideología. Y que es apoyar a las personas, porque los de la escuela, del plantel, no eran como que, Simón, dar clases y ya nos vamos, no. Se dedicaban a ciertos oficios, como la agricultura, a muchos oficios. Iban a enseñar en zonas rurales. Esa escuela de la normal rural, Isidro Burgos, no es como que la UNAM, que Simón, salimos, nos divertimos, o estudiamos, en su caso, no lo sé, ¿no? Ellos tenían que nos mandaban a las escuelas apartadas e incluso aprendían otras lenguas para poder comunicarse. Y yo entiendo que hay maestros y licenciados en educación que pues no quisieran ir a esos lugares. Y suena feo, pero hay gente quien se dedicaba a eso específicamente, a dar educación, a por lo menos aprender a leer o enseñar a leer, escribir a gente así, a personas así. Y ellos hacían esa labor. El hecho de raparse, ir así, no les voy a juzgar ni les voy a cumplir. No les voy a culpar, perdón. Pero eso es lo que lo hacían por un motivo. Por hacerse escuchar, y les apagaron las voces. Muy lamentable esto. No sé cuándo vaya a parar esto. No sé. A día de hoy se han sacado, les digo, versiones, libros y cosas así. Todo lo que les he contado es algo que he estado leyendo y investigando a lo largo del tiempo. Me hubiese gustado ser más técnico, pero no quisiera abrir más las heridas, pero eso lo hago para concientizar y visibilizar los problemas de salud pública en México.
Lo hago más que nada para visibilizarlo y para que se entienda cuáles son los efectos graves que puede tener una persona cuando se enfrenta a una realidad así. Es un sueño, es una pesadilla interminable, se los juro, ¿no? Hay mucha gente que desmerita la psicología, hay gente que dice que no, pero cuando se sacan ese tipo de... Se hace se agarra como un objeto de estudio y se da cuenta que hay ese tipo de problemáticas, eso es cuando uno dice... Uno se queda en shock. Pasé días sin dormir, semanas sin dormir, por leer. Incluso lloré, se los juro. No fue nada fácil. No fue absolutamente... No fue absolutamente... no fue nada fácil y sencillo. Es un trabajo que lo hago haciendo mucho tiempo, se los juro. Empecé a leer este libro, el de La guerra que nos ocultan, y es como que... Incluso hay una parte que te dice... el terror, cómo los medios de comunicación muestran a ciertos cadáveres o ciertas personas, cómo los muestran y dan un tipo de señal o mensaje. Es como para que no te metas, eso significa. Y hay gente que no tuvo nada que ver, se los juro. Hay gente que, si de por sí los alumnos no tenían absolutamente nada que ver, hay personas que ni siquiera se lo imaginaron, no tuvieron absolutamente nada que ver, ¿no? Y a día de hoy, padres y madres de familia se levantan todos los días a buscar en fosas comunes y clandestinas cada vez y no hallan el de sus hijos. Están haciendo el trabajo que nadie se atrevió a hacer, y es investigar y llegar a la verdad. A día de hoy, igual hace poquito encontraron unas fosas. Y mientras más cavan, peor se siente. Porque no sé si es mi hijo o es mi hija el que está allá. Y eso que de verdad me molesta. Es algo que una vez lo platiqué a una amiga y me saqué de onda. Me saco de onda, se lo juro. Es algo que duele. Duele porque soy humano al fin y al cabo, soy estudiante, ¿no? Soy una persona que entiendo, ¿saben? Y al mismo tiempo, hay un estudio también, se me olvidó comentarlo, hay un estudio que dice que cuando en un lugar pasa este tipo de situaciones, la persona tiene miedo incluso de salir de su casa, pero lo tiene que hacer. Y algo que se llama indefensión aprendida, que es habituarse al mal, por decirlo así. Es como un tipo de síndrome de Estocolmo, por decirlo así. Cuando no lo quiero decir así, pero llega un punto que lo tienes que hacer. Si en la sociedad actual el peligro hay en mujeres, porque no hay que desacreditar esa problemática del feminicidio así. Pero sí pasa. Pero sí es muy crudo eso. En fin. Voy a leer algunos comentarios que están acá para ir cerrando. No, yo soy de Yucatán. No soy de Tlaxcala. Abigail en shock. Sí, precisamente eso, en shock. Así me dejó ese tipo de ¿cómo se llama? De problemáticas. En Spotify hay material que te relatan mejor que yo. Yo nomás te di algunos puntos y hay demasiado material ahí afuera que te puede servir para entender más el caso. Yo escuché gente de otro país diciendo, es que ¿por qué le dan importancia a 40? Pues no solo son 43 personas, son 43 personas que injustamente los desaparecieron. Y ojo, había un estudio también, bueno, en varios de esos estudios dice que entre las personas que buscaron en las fosas se lograron identificar otras personas que habían desaparecido, ¿no? Así como cuando en los 80s y 90s y los 2000 desaparecieron muchas mujeres en Juárez. Cuando se iban investigando a estas mujeres, iban sacando cadáveres, se dieron cuenta que aparecieron otras personas que habían previamente desaparecido. Y esto pues ayudó a cerrar ciertos casos, ciertas cosas así. Entonces es algo impactante. Gente que vive con ese miedo, ¿no?
Y nada, ya vamos cerrando el live. Espero que y el live y el podcast, espero que te haya servido de algo, que te haya no sé, mínimo te haya movido algo en ti. Espero que tengas buenas noches y coméntame qué te pareció este live. A lo mejor fui muy me apresuré con datos, hay cosas que no se entendieron, igual es válido tu opinión. Pues nada, coméntame qué onda, qué te pareció. Este live va a estar en YouTube y también va a estar en Spotify. Hay gente que son muy reservados en Spotify, pero pues no quiero dejar a la gente fuera, quiero agregarlo a YouTube. En fin. Ay, ¿qué hice? Yo no le sé a estas cosas, soy nuevo, soy no me llevo bien con la tecnología. En fin, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Cuídense muchísimo. Voy a tratar de programar esto para que salga el día 27 de septiembre, algo así. En fin, pero no meterme en ningún problema. De todos modos, igual hay gente que habla. Hay mucha gente que habla de estos temas, así que no está de más. Siempre digo, no está de más poder plantear esa perspectiva, esa forma. En fin, nos vemos en ya saben, cualquier cosa está en mi Instagram, manu-puc111. Está mi TikTok, manu-puc111, por mensaje o algo así. A veces ni siquiera o sea, sí me conecto y todo, pero me doy un tiempo nada más para leer qué onda. Y ya. Entonces, me tomo un día para leer comentarios y esas cosas y contestar a la brevedad, ¿no? Así que no te saques de onda si igual y no te contesto, pero pues es algo que pasa, ¿no? Cuídate muchísimo y que tengas buenas noches. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it alive. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía ayer, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al 100, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind. Por los que partieron, por los que partieron. Una veladora blanca, pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre.